A ver, ya salió Jeremy Borrado Buendía A couple of new ones. y no sé qué hace ahí. Hendrickson se ve muy bien. Me gusta mucho el físico de Hendrickson. Se ve muy, muy bien. And once again, let's send it down to the judges. Big Steve. Thank you, Bob. In numerical order, 6, 8, Vamos a ver cuál va a ser el primer callout. 30. Es que en el primer callout siguen llamando a Jeremy Buendía. Jeremy ya se colocó en medio, pero lo van a hacer a los lados. En cuanto comiencen a posar, lo van a hacer a los lados a Jeremy Buendía. 37. No, de verdad no es ningún odio a Jeremy Buendía. Cuando yo comencé en el gimnasio, Jeremy fue mi mayor inspiración, pero es que lo veo muy borrado a Jeremy Buendía. Les dije que lo iban a cambiar. Y Banks quedó fuera de este primer callout. No está Banks en este primer callout. A Ismael y a Mauro lo descalificaron por el bien de la trama. Ismael quedó en un 15º lugar. Banks quedó fuera del primer callout. Face front. (22 and 8 switch). Turn around, please. Mauro quedó, yo creo que como en el lugar número 19 o 20, más o menos, Mauro. Quedó muy, muy lejos del top 10. Thank you, gentlemen. Back in line, please. Chiron out there with that group as well, which was a big 21, surprise. 23, 43. Isma quedó en el top 16. Sí, quedó muy lejos, Isma. 15, 16, uno de esos dos. Para los que están preguntando, todavía no gana nadie de Open. Todavía no hay ganadores de Open. Ahora sí, aquí está Banks. Está a la orilla. Vamos a ver si hay algún tipo de cambio en este momento. Gentlemen, turn around, please. Men's Physique es un chiste, ni los jueces saben qué buscan en cada competencia. Hendrickson se ve muy bien. Hendrickson se ve muy, muy bien. He's got a couple of big names to go through, including two-time Mr. Olympia, Mr. Physique Olympia, Brandon Hendrickson. Turn around once more. Face front. Thank you, gentlemen. Back in line. Aaron Banks on the other Bob, side. back to you. All right, thank Muy you, bien. Mr. Olympia. All right, we're going to bring our gentlemen off the stage. The judges putting their selections together. Guys are fall off. We're going to see some individual posing routines here in just a minute. Ahora vamos a ver el individual. Judges had no moves for that second group of four. A ver, Jeremy ya está en el top 10. More difficult. 3 or 5, we'd know who's in the center. Para los que están preguntando, Jeremy ya está en el top 10. Stage. If I can have on stage, please. Pasaron muy rápido, sí, pero Brandon Hendrickson. Emmanuel Hunter. van a ser el individual. Diogo Montenegro. Diego Montenegro, And Aaron Banks. Ryan Terry y Eric Banks. Bob, are we going to do their presentations? Yeah, we can do that first. I think we should do that first. You want to do that before awards, you think? I think so. See, that's why you get the big buck here, Steve. I appreciate Thank that you. from you. Thank you very much, sir. All right, let's go to our individual routines.
Now that we know who our top 5 are. Here we go. All right, now we're set. And make sure I got the right paperwork here, folks. All right, judges have broken down your top 10 that you just saw for our confirmation. Classic Physique todavía no sale. Now their individual presentations. Please welcome your first. A ver, ¿qué categorías ya salieron? Open, Bikini y Men's Physique. Men's Physique es la que estamos viendo. Jeremy, buen día. A ver, Jeremy, buen día. Es el primero que va a salir en individual. Jeremy's been missing for about 5 or 6 years. One of my absolute favorites. La siguiente yo creo que sí es Classic. Had a great talk at the press conference the other day. He's coming back after some soul searching, some work, with a renewed faith and a purpose, much higher purpose. And the fans were so happy to see him. He definitely, it just wasn't about stepping on this stage. ¿Qué es lo que voy a seguir mencionando? Jeremy Buendía trae un abdomen muy borrado. No se alcanza a ver ese abdomen 3D. Pero es como mencionaba alguien ahí en los comentarios. Ni siquiera los jueces saben qué es lo que están calificando en esta clasificación. No sé de verdad qué es lo que estén buscando en esta clasificación. Making some changes to the rules next year, and Jeremy's going to fall nicely right into them. Height and weight, and of course they're going to make sure that we've got balanced physiques with legs as well. Crowd went wild when he came out today. Ismael quedó fuera de este top, no quedó en el top 10. De verdad pensé que iba a quedar en el top 10, no quedó. Ni Ismael ni Mauro, que yo los veía, a Mauro lo veía en un muy buen lugar, pero Ismael ya no va a salir. Ya no va a salir Ismael. Two-time Olympia champ, three-time Olympia champ. And he's in the hunt to get that title back today, Phil Heath. Yep, absolutely. He is definitely in the Power, sí, de Kanye West. I was actually No sale, supuestamente iba a salir Hendrickson en este momento. No salió Hendrickson. when you're a champion and you've been Brandon Hendrickson, ya hicieron el segundo llamado a Hendrickson y no sale. you have so many different badges of honor right there, and you can actually intimidate some of these other guys. Es que Men's es bastante curioso porque igual y ayer te quedaba en cuarto o quinto puesto Banks y hoy lo ponen en 18. Dice Utsuboy. A ver, yo estoy de acuerdo con ustedes. Men's Physique es una categoría donde no saben qué buscan en una competencia, así como quedan en el top 3, en otra terminas en top 15 como en el caso de Kim and Jay. Yo no entiendo tampoco Men's Physique. Vitor Chavez, his last year in 2022's Mr. Olympia. A ver, ya no salió Hendrickson, así que tuvieron que pedir que saliera otro culturista. Víctor Chávez salió. He came out this morning and in his individual group looked really good. And I see why. Did you see the leg? A ver, estos que están saliendo ya son el top 10. The teardrop when he turns back around. Look at that. Look at those quads. Down below his knee. Yeah. Great abs, chest. Big Randelts. And he is round. I actually saw him right after we did the pre-show backstage pumping up. That boy's got some muscle. Side laterals. Una presentación muy corta. Ahora sí salió Brandon Hendrickson. Ahora sí ya va a salir. Brandon Hendrickson es de mis favoritos para ganar este Mr. Olympia. Getting that title, giving it back and getting it again. 2018 and he came back in 20 and 21 and took it. Se ve con muchísima redondez, se ve con un muy buen trabajo de abdomen, un abdomen 3D, unos hombros 3D. Hay que recordar que este año en esta categoría pidieron que los hombros fueran más grandes que los bíceps, eso lo están calificando muchísimo. Look at that low back. Oh, yeah.
And I'm huge on skin texture, you know what I mean? Like when you can actually see the fibers through the skin. And you're able to see that. Look at the abs, the separation, the front delt going in Se the queda muy arriba Buendía a diferencia de otros competidores. and he's Nos dry. vamos a reír mucho. All right, let's go, Brandon. Sí, a ver, si Jeremy Buendía No, three queda en un cuarto lugar o en un quinto lugar, híjole, no sé de verdad ya qué esperar de esta clasificación, de esta categoría. Banks, the reigning Olympia champion, did something bold and something great for the sport. Went out to the Legion, I believe it was, out there with Chris Minnis. Legion Fest. And put his title, well, no, didn't put his title on the line, but he put his rep on the line. Absolutely. And Kyron Holden said, I'll take that. Oh, yeah. So heading into the Olympia. A ver, en el chat estaban mencionando que él fue el ganador anterior de Arnold Classic, ¿verdad? Before the big dance. Kyron Holden, antiguo ganador de Arnold Classic. No tienen como una norma o línea que busque en general, como sería Classic u otra categoría en Men's. Es una competencia, buscan tamaño, otra sequedad, en otra estética. Ojalá puedan definir en un futuro. Glorious physique as always. De verdad que sí, deberían ya definir normas específicas de qué es lo que se busca en Men's Physique. Y lo mencionaba en la mañana, Men's Physique, si ustedes ven los comienzos de Men's Physique, a hoy en día cambió muchísimo. No es como, por ejemplo, una clasificación Open. Que la clasificación Open lleva años siendo enormes. Llevan años siendo enormes. And he does deserve it. And here he is in the top 5. I had a chat with him on the expo floor today over at Global Formulas. This is only his second Olympia. Emmanuel Hunter. Last year he was 12th, but this year he won the Memphis Pro. He was the first two-time Olympia qualified athlete this year between the Tri-City and the Memphis Pro. What I'm most impressive with is the fact that he moved up like that. Yo lo recuerdo, antes eran cuerpos de playa, hoy en día son Classic de bañador. Utsuboy, seguramente ya llevas tiempo viendo el Mr. Olympia, yo también lo recuerdo así. Por ahí del 2012 eran cuerpos de playa, esa era la definición de Men's Physique. Eran modelos de playa. Hoy en día Men's Physique creció muchísimo. De verdad, vayan a internet a buscar las fotos de Jeremy Buendía en el 2012 y nada que ver con hoy en día. Ya no se ven cuerpos como Jeff Say, ya no. Cuerpos como Jeff Say ya no entran dentro del Mr. Olympia. Third in 21 and 22. Que Jeff Say en su momento también fue un muy buen Men's Physique. Muy bueno. Muy conocido. All that muscle, I really feel like on the front, you could actually have a little bit more oil on the chest. Yeah. That's splendid, Drake. Those things when you're backstage, it's kind of hard to see yourself, you know, like with the lighting. The lighting is going to be different on stage than it is off stage. Look at all this dense mass, though. This is a guy talking about changes. He could move. Antes, Yes. Men's Physique era como el físico de Cis. He actually may have. Pues sí, básicamente Cis tenía un cuerpo de Men's Physique. Hoy en día Cis no entraría tampoco en esta categoría. Frank McGrath. Thank you, Diogo. Very cool. Please welcome from the USA. David Lay tampoco entra en esta categoría ya. All right, big man's in the hunt again this year. Jeff Sage solo entró a Men's por publicidad porque no tenía nada de Men's, al igual que Sergi Constant. Uy, Sergi Constant también muy conocido. Warrior Pro. Muy conocido Sergi Constant. Pittsburgh Pro. Here's another guy, Phil. 2020, he was 16th. 22, he was 20, and then he moved up. Amigo, te quiero donar bits. No te preocupes. He's up near the No ocupamos. Con que se hayan suscrito al canal de YouTube, a Instagram es más que suficiente. En este canal no lo tengo para monetizar. Tengo otro canal que es para monetizar, pero si les ponía ese canal, les iban a comenzar a aparecer anuncios y pues les iba a interrumpir la transmisión. Potvin, no me gusta el físico de Potvin. No me gusta el físico de Potvin. Esas inserciones en los pectorales, se ven unos pectorales muy caídos. He does put a lot of effort into it. He would talk about like his size, you know, being a little bit on the smaller side, but I don't see him getting dwarfed anytime. No, he actually looked bigger than a lot of the guys in Atlanta. That's what I'm talking about. He was definitely fuller and rounder in Atlanta. Yes.
Sometimes that happens. De igual manera, no sé cómo Jeremy Potvin le pudo ganar en el Pro Show a Ismael Martínez. Guys, All right, thank you, but that's how Jeremy. you get back. Una presentación muy corta de parte de Jeremy Potvin. He talks about it all the time. He's always, Gracias a ustedes por estar acá. Los estoy leyendo, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. oh yeah, Ryan Terry. Dice, ahora los Men's Physique tienen una ampliación de espalda mucho más grande que antes. Muchísima. I had the opportunity to train with Ryan también ya lleva bastante tiempo compitiendo en Men's Physique. ripped, and we're Y ha crecido better muchísimo. tonight. César, muchas gracias por estar aquí. Okay. Ya siguiéndote en Insta. Muchas gracias, muchas gracias. When you think about what would look at Ryan Terry Yes. ya lo vimos en el prejuzgamiento. the division is supposed Va a quedar, está entre Ryan y Hendrickson, si no me equivoco, el primer y el segundo lugar. Hace rato que lo estábamos viendo, los que estaban en las semifinales, vieron cómo los jueces los separaron de todo el grupo Yeah. para ya literalmente decirles que estaban en primer y segundo lugar. Entonces, Never seen him off. ahora vemos una presentación de parte de Hendrickson y de Ryan muy confiados. Ya tienen asegurados esos lugares. or he took time off after Thank you, 2020, Ryan. took off 21. He was 8th. And your final competitor from the USA. You ready? He is your reigning, defending Olympia champion, Aaron Banks. Para defender su campeonato del Olympia, Eric Definitely Banks. gonna bring a lot of confidence on this stage. Vamos a ver en qué lugar queda Eric Banks, porque lo llamaron hasta el segundo call out. Entonces, There's anybody puede que quede en un, with taper. híjole, It's Aaron Banks. cuarto o quinto lugar. No, Eric Banks sí no es mi marido. El que mejor nos cae. Definitely has Uy, a sí. different demeanor. Nos cae muy, muy bien, no You sabes. see in his facial No lo sé. expressions. The back. A ver, de igual manera ya comenzaron a mencionar que van a comenzar a calificar You can actually see the front. tren inferior. No sé de qué manera la vayan a calificar, para serles sinceros, en esta categoría, pero el más humilde de la competición. Eric Banks es el más humilde, ¿eh? Es el deportista más humilde que he conocido en Yes. todo el Mr. Olympia. No ha habido uno más humilde que Eric Banks. Definitely top All three. right, folks, you see their Aaron, individual Ryan, presentations. We're and going to bring our Brandon. gentlemen back on Yeah. stage at this point. Your top We're 10. about to No sé por qué es tan arrogante Eric Banks. Gonna bring out that top 5. We bring out all 10. Ya no tarda en terminar esta categoría. Hard work this year. Vamos a ver cuál va a ser el primer call out. Can't stress enough. We talked about it in the pre-show. I talked about it the morning with a couple of judges. This was a stacked class, and every one of these guys had to beat spectacular athletes to even get ¿Por qué les cae mal Eric Banks? Uy, es que ha hecho unas declaraciones y tiene una actitud muy mala Eric Banks. Taking their opportunities throughout the Él es racista de los We're going to racistas. start got a things couple off guys, with like you your said fifth earlier, place award 3, winner. 4 titles, and Ha dado muy malas declaraciones Eric Banks. get it on at the end. Tiene una muy mala actitud en escenario. How you doing, Kale? All right, gym launch coming out. Cale Owen, the CEO, to get the Cale 5th place will take award. The fifth place award, the check for $6,000. Vamos a ver cuál es el primer call out. Your fifth place finisher, Diogo Montenegro. Diego Montenegro en el primer call out. Mauro ya no va a salir, Ismael ya no va a salir, para los que están preguntando. Kale, there we go. ¿Qué hace Jeremy Potvin aquí? Yo también me pregunto qué hace Jeremy Potvin. A ver, ya son las finales de Men's. Diego Montenegro, quinto lugar. Pensé que le iban a hacer un call out más, pero no. Ya Diego Of strength and quedó en un quinto lugar. also Vice President of Overseas Operations. They will take the fourth place award, the check for $7,000, and present it to your fourth place finisher,
Emmanuel Hunter. Great job, Emmanuel Hunter. Manuel Hunter, cuarto lugar. That's a bragging rights now. He does it well between the Arnold and this one. Yeah, He's got top 5 in the top 2. absolutely. Bringing in the momentum going into the Ismael Martínez no quedó ni siquiera en el top 10. Barbita 15. No está en el top 10. All right, thank you, ladies. Presenting the All right, third this is place crucial. award, Potvin ya no va a estar en el top 3. No veo a Potvin en un top 3. CEO of Integramatica and Fernando Mora, Marketing Director. Gentlemen, please take the third place award, the Para el tercer lugar. medal, the check Get ready for for it, Tim. $12,000 and presented to your third place finisher, Aaron Banks. Eric Banks, tercer lugar. Oh, yeah. El año pasado Eric Banks quedó en un primer lugar. Este año quedó en un tercero. Gracious to that big smile. Yep. 2 beautiful kids he brought with him. Yes. We thank Qué triste Banks, que era lo que mencionábamos hace rato. Así como lo podemos ver en un primer lugar hace un año, el día de hoy lo estamos viendo en un tercer lugar. Worldwide. Ahorita bota la medalla, no lo dudo, No dudo que bote la medalla. Right now with Aaron. Yeah. Poco molesto con ese tercer lugar Eric Banks. Got that big smile and a handshake. Se sentía ganador. We're gonna get these two Se guys sentía up. ganador de Big Phil. Second place de este Mr. Olympia. trifecta. Let's welcome back the Predator, Kai. El primero creo que lo gana Hendrickson. Good. I'm good back here. Presenting our first place award, Mr. Where's Chris Hansen to catch a predator when you need one? Oh, man. Wellness, and our IFBB Vice President, Mr. Tyler Mannion. Did you know Kai was here? We will now I present knew he the was. winner. Was there a great disturbance? El ganador. Vamos a escuchar quién es. Yes. All right. If I can have in the center square, please. If I walked out there right now, the whole Ryan place right Terry there and would go Brandon crazy. Hendrickson. Ryan Terry y Hendrickson. Les dije que esos eran los top 2. Desde hace rato los habían sacado a Hendrickson. Potvin no tenía ni siquiera que estar en el top 10. Yo veía más bien a un Ismael Martínez en un top 10 que a Potvin. Please take the first place award, the Olympia Gold Medal, the check for $50,000 $50,000. of 2023 Men's Physique Olympia Champion. To your winner. And new Olympia champion. Uy, sí ganó Ryan. Nuevo Olympia. Nuevo Olympia. Ganó Ryan. Muy bien. Muy bien Ryan. Se lo merece. Tiene un muy buen físico, Muy buen físico. Know that he's been through it. He's stuck with it. Ryan y Hendrickson creo que era de los mejores físicos de esta categoría. Bueno, es de los mejores físicos de esta categoría, así que muy bien merecido ese primer lugar para Ryan. You're seeing a lot of Me hubiese gustado ver ganar a Hendrickson, pero vaya, Ryan hizo un muy buen trabajo este año. Esperaba de verdad ver a Hendrickson, pero no pasa nada, También was gonna win. Ryan hizo un muy buen trabajo. And for your runner-up, Y a ver, Ryan ya lleva varios años compitiendo en Men's Physique, no había podido ganar. Yeah, great job. No había podido ganar. Alicer, ¿qué pasó con Mauro? No entró al top 10. Had to be a couple points apart at best. Muy bien por Hendrickson. Lleva muchos años tratando de ganar Right now. y el día de hoy lo ha logrado. Oh, Right now. standing out there, you got Banks, Buendia, Hendrickson, Terry. Who else is the champ out there? I think that's a whole lot Got of... 4 guys. Yeah. all right, let's get That's some dope. pictures, gentlemen. And of course, I'm happy for Ryan, man. I mean, Oh, he's yeah. gone through so much. I met his mom. Mañana ya no hay finales de nada. Huge fan. I know she is. Ya looking hoy for son las her voice finales. Right now. He's about... Hendrickson está enojado. Oh, Yo, Thank Oh, you, yeah. gentlemen. no sé, un poco disgustado. Creo que está un poco más disgustado Banks que Hendrickson. They also gave it their all. Los siguientes yo creo que ya son Classic. Oh, let's have him... Pero sí, muy bien merecido ese primer lugar para Ryan. Lleva muchos años tratando de ganar esta competencia y le ha costado trabajo aumentar su nivel. Le ha costado trabajo, lleva mucho tiempo Ryan ahí. That's something, Ryan, huh? Only took 9 attempts.
Hey, Oh, you no. know what? 9th time's the charm, but I guess it feels real good to finally be in this winner's circle. You've been at it a long time. The UK's best. You took a little bit of time off, not too much time, but you came back strong, and I think people could see this coming. No, thank you so much. I've put a lot into this year, trying to improve this back. I got feedback at last Olympia saying, you've got everything at the front, you're just lacking at the back, and we've had a really, really, really tough year trying to bring it up, and I feel like we've done that, so it's paid off. Well, you always had the physique, but I got to emphasize the posing. It seemed to increase just a few tweaks here and there, and just a few pointers that were given to you, and it really made a huge difference in your physique in those tight comparisons. Yeah, I've got to admit, there was something I should have reached out to a few years ago, but I just kind of self-taught, did it myself, and this year I thought I wanted to leave no stone unturned, and posing has been, yeah, a slight weak point of mine, so I really wanted to correct that this year, and I felt like we did that, definitely. Well, little things make the difference, Ryan. Here you are in the center circle at the end of the night, and after a 9-year journey, my friend. I'm going to say we placed 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, and 1st now. My friend, enjoy every single minute of it. You deserve it. Ryan Terry, your 2023 Olympia champion. So awesome, and the title goes to the UK. Indeed it does. All right, everybody at home, big round of applause for Ryan Terry. And he's still shredded. still shredded. Look at him. Wow. Look at that. Oh, so exciting. All right, Phil, we have got some excitement coming up in a minute with Classic Physique. We got a battle on our hands there. We've still